Vuelve Historia de una Pasión 2025 por FM Horizonte 91.7, segunda temporada. Desde este miércoles 5 de febrero y todos los miércoles de 21 a 22, con invitados especiales que cuentan la historia del glorioso Newell's Old Boys. Miércoles de 21 a 22 regresa Historia de una Pasión, del tuyo, del mío, del más grande del interior. Nueva sensación, la nueva generación es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta Blaquier, surca como flash, el saltarí. Hay un bombo criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son Pilar Pifia su poción. Yo recién llegado de Teocarí. Rebotín, rebotan de la vera a la de la pista a la cabina. Cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos súper sensitivos. Tengo los ojos de Darín. Y en esta danza soy re psicólogo. Y en esta danza que no tiene fin. Yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Muy buenas noches a todos, queridos oyentes, y bienvenidos a una nueva edición de Historia de una Pasión, programa número 79. ¿No? Sí, señor, 79. Mirá cómo me acuerdo muy Qué bien, a grave. uno del 80 ya. Toda la semana estuvimos estudiando que era el 79. ¿Cómo anda con las matemáticas? Y pasó uno del 78. Ah, es verdad, es verdad. ¿Cómo andás, Milton? Muy bien. ¿Estamos disfrazados hoy? ¿Estamos de estreno? Sí, estamos Con el estrenando, estreno de la- como pueden ver, estamos Con estrenando... el estreno de la remera. Justo viene el dueño de la radio. Estamos estrenando la remera con el logo de la radio. Estamos dispuestos a dar lo mejor como siempre en un nuevo programa que, ahora ya entrando de lleno al programa, antes de dar las redes, como venimos diciendo últimamente, lamentablemente, como venimos diciendo, nuestro programa desde el número 1 se caracterizó y dijimos que era una consigna del programa no hablar de fútbol actual, no hablar de la historia, de política del club, sino hablar solamente de la historia. Y en este momento no voy a decir que elegimos lo mejor, porque tenemos Sí. que hablar lamentablemente de la actualidad. Sí. Ya hay muchos programas que lo hacen, sabemos cómo estamos todos ansiosos, nerviosos, preocupados, pero bueno, hay con que- la fe de que Hay que seguir adelante y que esperemos de que todo salga bien. va a salir bien, Sí, va a espe- salir bien. Tenemos dos finales así difíciles, pero se va a poder. Pero con una yo creo que alcanza. Sí, uno solo. con esta Ojalá sea este sábado, así ya nos quedamos este tranquilos. sábado y todos. esperemos que pase con los demás, obvio. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, agradecimiento de vuelta para Isaac Camiseta de la Prosa, que hizo la estampa de la remera. La estampa de la remera, como siempre, el amigo de Mauri, dispuesto con el programa. El amigo Martín, ¿no? El amigo de Martín Ah, de los también. dos, de los dos. Del programa Todos está. somos amigos. ¿Que le deben plata a Y- ustedes por algo? No. No. Ah, bueno, por las A lo dudas. mejor nos debe darle alguna camiseta que no está estampando. Ah, A mí me bueno, tiene al día. reclamos de 7 a 7 y cuarto de la mañana O no en el local. pide micrófono. Sí, lo estaba viendo, estaba más despejado, se ve mejor ahora. Y bueno, como siempre, ya entrando en el programa, lo primero que hacemos es agradecer al invitado de haberse venido molestado hasta la radio. Tenés razón, Martín, me No, olvidé de no, algo, me olvidé fíjate. del trabajo de Milton. Después quiere cobrar igual y no trabaja. Vamos, Milton. Recuerden que nos pueden ver en vivo en nuestro canal de Facebook y de Twitch de la Horizonte 91.7. Además se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp al 341-547-8036. Y para participar de los sorteos, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube, Historia de una Pasión OK, y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Historia de una Pasión OK. Bien, ahora sí, cumplimos con todo. Seguimos en el trabajo. Ya está, ya cobras hoy de nuevo.
¿Cómo? Agradecido. Bueno, eso ya cuestión. No sé el arreglo que tiene con el productor acá sobre los honorarios. El productor enmascarado. El productor Porque no enmascarado. aparece. Presentamos de la forma habitual que hacemos con todos los invitados, después de agradecerle, como decíamos, haber venido hasta la radio, la historia de News, los 122 años que cumplimos antes de ayer. Claro. A lo largo de todo ese tiempo la hicieron, la hacen, la harán y la hicimos entre todos, cada uno desde el lugar que nos tocó, que le tocó, aquellos jugadores que llegaron a jugar en primera división, los que salieron campeones, los que jugaron poco, los que jugaron mucho, los preparadores físicos, los técnicos, lo que hablamos todos los programas, utileros, dirigentes, hinchas, cada uno desde su lugar, gente que trabaja en el club, todos han hecho parte de la historia de News y cada uno desde su lugar tiene algo que Contar. programa a programa nos va dejando siempre las perlitas que nos gustan escuchar. Y esta noche vamos a no a entrevistar, siempre decimos, es una charla de café, Sin café. sin café. Voy a decir una cena. Una cena, sin comida, con alguien que integró el plantel de News a mediados de la década del 80, el plantel de Primera División obviamente. Seguramente tiene mucho para contarnos, lo vemos habitualmente en la tribuna, actualmente en la cancha. Estamos hablando y agradeciendo y presentando a Fabián Bonoff. Bueno, muchas gracias por la invitación. El placer es mío de poder conversar con ustedes y dialogar y contar algunas anécdotas de aquellos tiempos. De aquellos lindos tiempos. Lindos tiempos, exactamente. Fabián, siempre empezamos por el principio y la pregunta fácil de todo principio. ¿Cuándo y dónde naciste? Bueno, yo nací en Rosario en el año 63 Ajá. y bueno, ¿Barrio? el barrio, nací en el Sanatorio Parque, dejémoslo ahí, el barrio A ver. Arroyito. Barrio Arroyito, no importa. Es la ciudad. No, y bueno, estamos es la ciudad, todos lados. parte de la ciudad, Obviamente, exactamente. sí. ¿Tus viejos a qué se dedicaban? Mi padre era visitador médico en un principio y luego puso una distribuidora de productos para automotor. Ajá. Trabajó con eso durante muchos tiempos. Repuestos. No, vendía belleza del automotor, Ah, aditivos, líquidos de freno, todas esas cosas. Y bueno, y en la actualidad yo sigo con ese emprendimiento, Sí, con el esa mismo. empresa. Ajá. Y bueno, seguimos dando batalla a pesar de la situación De que está todo, complicada. sí, de todo. Pero toda la vida nos tocó pelear siempre. Exactamente, en este país pasan esas cosas. Estamos acostumbrados. Mamá, ama de casa. Mamá, ama de casa, también tenía un emprendimiento particular, tenía una mercería. En esa época era Ajá. muy asiduo tener Sí. botonería, vender lanas y esas cosas. Y bueno, después ya se dedicó al hogar de nuevo. A la casa. ¿Hermanos, hermanas? Tengo una hermana. Una hermana. Una hermana que actualmente vive en Carlos Paz, en Ajá. Córdoba. Tiene allá un emprendimiento también y se fue a vivir ya hace unos 15 años. Lindo lugar para ir a visitarla. Es que vamos siempre a visitarla. Varias veces Vamos al de año, vacaciones, claro, sí. claro. exacto. Muy bonito es Carlos Paz. Está Muy muy bien. bonita. En los últimos años Sí. creció mucho y han hecho un montón de lugares muy interesantes, sobre todo en la costanera. Está Exacto, muy bonito. Sí, está muy lindo. Fabián, la escuela primaria. Escuela primaria la terminé en el Colegio Boneo, ahí cerca Sí, del barrio. de casa. Escuela secundaria la terminé en la técnica 7. Ajá. Hice el técnico químico, nos recibimos. Y bueno, y después empecé el profesorado de educación física, pero lo tuve que dejar por el fútbol. Ajá. Ya empecé Ya a empezaba entrenar profesionalmente y no tenía tiempo como para poder ir a... Y antes de aquellos primeros entrenamientos profesionales, el fútbol, ¿cómo se ligó? ¿Desde chiquito? ¿En el barrio, me imagino? Mirá, en la sí, escuela? yo jugaba en el club, yo vivo enfrente del club náutico y estábamos todo el día ahí Ajá. jugando al fútbol de potrero, de chiquito. Después, como tenía el club tan cerca, me dediqué al básquet, al vóley, a natación, hacía Ajá. cualquier tipo de deporte. Luego, ya cuando fui creciendo, alrededor de los 15 y 16 años, me fui a jugar a Morning
y ahí donde desarrollé la parte de inferiores. Y bueno, jugando un año en la primera local ahí, jugamos contra Newell y bueno, y ahí empecé a desarrollarme más profesionalmente, me vieron de Newell y bueno, ahí fue cuando solicitaron que me fuera a Newell y ahí caí en... Que ahí te en el club. Caí ¿De en cuál el eras club. hincha? Sí, ¿De cuál siempre, eras hincha? siempre de pequeño. ¿Y Mi cómo padre... vino ese, por parte de papá? Sí, ¿Eras por que parte ven? del padre, sí. Por parte de mi padre siempre veníamos a la cancha y... Y tu viejo, de lo que te contaba cuando él empezó a ir a la cancha, me imagino que te nombraría jugadores y te nombraría... Sí, me Que contó por lo jugadores. general a lo largo de todas las notas que venimos haciendo, de acuerdo a las épocas, terminan cayendo generalmente los mismos nombres de una historia muy grande. Sí, lo que más me quedó marcado que él fue a verlo cuando salió campeón Newell en cancha de Central. Estuvo en la cancha él y Vivía bueno, ahí. vivía sí, Claro, cerquita, estaba claro. cerquita, pero bueno, yo era muy chico y No recordaba. no pude acompañarlo a él por un tema de Vos sos 63, me Yo dijiste. soy 63. Bueno, yo soy 59 y tampoco me dejaron Tampoco ir. me dejaron Mi ir, viejo y o sea mi tío que- se fueron a la cancha y no me llevaron. Y eso que no había Sí. tanto No, problema de no, peligro, pero sí. bueno, a lo mejor iba la gente mayor y bueno, me Exacto. quedé con las ganas de a lo mejor ir a ver ese partido, pero bueno, Está él bien. fue a verlo y lo pudo disfrutar Qué y lindo, salir qué campeón ahí. Momento imborrable. La verdad Momento que sí. nunca olvidará. No, seguro. Seguro. no. Y te fuiste a Morning y ahí empezaste Claro, a... y una pregunta, por Dale. eso justo lo de Morning, porque vos venías haciendo otros deportes. Sí, hacía deporte y bueno, jugaba en el potrero ahí O sea, la idea estaba de jugar al fútbol. Sí, porque un allegado de mi padre, Angeloni, que trabajaban juntos, me dice, ¿por qué no te venía a Morning? Que él vivía cerca de Morning, ya que te gusta tanto el deporte y jugaba bien al fútbol, venite a jugar. Y ahí fue que me quedaba cerca también de casa, me llevó a jugar ahí, ya me quedé y Pero no empecé. estaba allá abajo el viaducto, mami. Sí, Ese sí estaba estaba, ahí. sí, siempre, Ese estaba. desde que yo empecé a jugar estaba ahí. No, yo jugué una época, tenía la canchita atrás del Club Tucumán. Tenía canchita. Ahí no, ahí ya Ahí no lo yo hice conozco. infantiles. Claro. No, ahí no lo conocí. Yo ya Claro. empecé a Vos ya desarrollar. fuiste ya de 16 años, digamos, Claro, más grande, claro. a lo mejor. Claro, estaba ya ahí abajo del Del donde está ahora, ah, donde está ahora. Y ahí contabas que jugando en la Rosarina te vieron de niño. ¿Sabés quién te vio? ¿Quién te No, te recomendó? no. ¿Quién? Yo sé que a lo mejor cuando jugué contra Newell hice un buen partido y ahí ya se empezaron a contactar conmigo en esa época o con mi padre. Claro. Estaba Chiche Ludman, que estaba ahí dentro del plantel de inferiores. Claro. Y no recuerdo muy bien cómo fue, pero creo que fue por ese lado. Y en Morning, por el cual te vieron jugar y te llevaron, la posición era de qué Jugaba jugaba. de 5. De cinco. Jugaba de 5. Ajá. En el mismo puesto. En el mismo puesto de 5. Sí. Y llegás a Newell's y ¿qué te encontrás con el Newell's? No, me encuentro con un montón de jugadores, un montón Claro, de... estamos hablando 17 años, 80. Sí, no, yo llegué en el 83, por ahí 83, ya. claro. Yo llego cuando estaban los de clase 64. Llego un año tarde a Ajá. Newell, cuando me fueron a buscar, entonces... ¿Fuiste solo de Morning o llevaron algún No, otro yo compañero? solo Ah, fui. vos solo. Yo solo. Y llego con jugadores que estaba Petete Rodríguez, estaba Ariel Cosoni, Claudio Cámpora, Néstor del Grande, un grupo, Enrique Sainete, Felipe Di Marco. Había un equipo muy, muy importante de aquella época. Y bueno, me puse a jugar con ellos, ese año salimos campeón y Ese robamos primer en la año local ese integral, premio. sí. Claro, En era el año era 83 en claro, Rosarina, era no Rosarina. había AFA todavía, no había fue nada. 89 ¿no? recién. Sí. Y había que incorporarse al equipo porque vos ya eras grande, digamos, para. Sí, Como que ellos ya venían, digamos. todos como juntos equipo, venían claro, jugando claro. y me adapté, creo que rápidamente y la verdad que por las condiciones, la entrega en los partidos y la verdad que no me costó adaptarme. A Di Marco lo nombraba siempre el Chaya Rossi. Felipe, sí, jugadorazo. Felipe Di Marco, En mi yo vida- me lo acuerdo eterno capitán en la reserva. Exacto. Creo que tiene más de 100 y pico de partidos en Yo reserva. no he visto un jugador que le pegue tan bien y tan fuerte a la pelota. Impresionante lo de Felipe. Bárbaro.
impresionante. Sí, jugó mucho. Y después mucho. Era tuvo tiempo en- que podíamos ver la reserva antes de Claro, los después se partidos. fue a jugar, creo que a Central de Santiago del Estero, ¿cuál era el Central otro? Córdoba. Central Córdoba. Central Córdoba. De ahí también estuvo, creo que jugó en Primera o en Nacional B. Claro, porque era la época que adelante a veces era como medio difícil o hasta imposible llegar a primera con los Era- jugadores que había y el tiempo No, que se lo- quedaba. Claro, eso es lo que yo muchas veces hablo con la gente, que el tiempo que estaban los jugadores. Por ejemplo, en el puesto mío estaba el Tata y el Chocho y Leo. Y la verdad que, a ver, tendría que haber sido mejor que ellos para haber jugado, pero en estos momentos a lo mejor tuviera más posibilidades de jugar. Ellos tuvieron muchos años, Claro. historia de Newell, unos fenómenos, unos cracks, eran Sí, sí, jugadores, sí, sí. entonces a los chicos que veníamos Jugaban subiendo, siempre, no se jugaban lesionaban, siempre, pero- sí. claro. Y Era- los chicos que veníamos de abajo tuvimos que emigrar y ir a otros equipos porque no teníamos la posibilidad, si bien estuvimos jugando en reserva, salimos campeones 2 años seguidos, pero Claro. después no teníamos la posibilidad sino de ir a algún nacional o a algún otro equipo. Fabián Tuvo mala y... suerte, qué mal repartido que estuvo. ¿Viste? Como Tanto en una época y tanto... se juntó tanto en los últimos programas, siempre vemos eso, digamos, Claro. como entre el No, la 70 cantidad de y el nombres que uno 90. Sí, empieza. no, la cantidad de chicos que vos Bueno, hoy veías todos los vimos, años. creo que lo pasé, vimos ahí por internet una foto de 4 jugadores del año 80 en la foto, Sí. que estaba Daniel Killer, Gallego, Santa María y Alfaro. Y yo le puse, digo, con uno solo de estos Claro. estaríamos quinto. Con uno, Con exactamente. uno solo de ellos. Y ahí estaban todos juntos, aparte estaba Sí, sí. no. Yazalde, estaba... Gran foto, un por cierto. Linda foto, no la había visto nunca esa. Yo vi una de reserva, tuve un plantel Lo vi. de reserva Sí. con También. 20 y pico de jugadores. Sí. No, pero la cantidad de chicos No, la que había, cantidad era impresionante. impresionante. Y todos podrían haber jugado en Claro, primera es lo división. que eternamente decimos, que desemboca en el año 87-88, que se llega a ser ese equipo formidable con 18 jugadores jugando los 38 partidos. O sea, Claro. no salían nunca, o sea, ni los molestaban, ni Sí, ni nada. Y después de esa llegada, fuiste avanzando hasta llegar a reserva. ¿En Sí. reserva te mantuviste un tiempo o debutaste enseguida en primera? No, en reserva no, habré estado un año jugando y bueno, el debut se produce en la cancha de Talleres con el Indio Con Solari Emilio Solari. Lo reemplazaste y al Tata. lo reemplacé al Tata, sí. Y ¿Se jugué, venía habré alternando jugado. en el banco o...? No, a veces ajá. Estuve en el banco de suplentes muy pocas veces y conformaba más bien el equipo de la reserva. ¿Y esa primera convocatoria al banco? ¿Cómo fue? su paso? Y la verdad que fue una experiencia muy buena, de las primeras veces que uno va al banco y hace la ¿Quién te lo concentración. avisó? ¿Quién te dijo vas a estar el No, domingo? ahí Se fue dando se hacía la convocatoria, la convocatoria. el día viernes o porque se viajaba el día sábado porque era contra Era en Tallera en Córdoba, Córdoba, claro. entonces fue así la convocatoria. Recuerdo una anécdota que fui al banco de suplente en un clásico de Central, que Ajá. no me tocó entrar. Y la verdad que el banco de suplente Central era de cristal, era y se veía todo. Y atrás me giro y estaban todos mis amigos de Central del barrio que Claro. me reputeaban. Claro. Y yo los cargaba y les decía, en esa época no había tanto Sí, se problema, podía, era el otra folclore situación. era Y la verdad que me otro. acuerdo siempre porque amigos del barrio que me Claro, cargaban. para colmo vos eras fácilmente identificable. Sí, porque tenía los rulos, tenía el pelo Sí, se te largo. veía. No, aparte se veían y me conocían de ahí. Claro. Y fue, la verdad que... ¿Y tu papá? ¿Qué dijo antes a la convocatoria? ¿Cuál fue la No, reacción? nada, estaba contento, por supuesto, esperando que pueda debutar en primera, como todo padre, la verdad que estaba Porque muy hemos contento. encontrado- Tenía... Acá hemos encontrado todo, o sea, gente padres que por ahí no querían que el hijo jugara No, fútbol. no. ¿Cómo? no, Que mi gente padre como tu papá que había iba ido a la mucho, cancha, no, y iba a la aparte cancha. iba mucho a verme bueno, iba a ver los partidos de reserva, o iba a ver, sobre todo más en la local, cuando jugábamos local iba mucho a ver, y después también partidos de primera, no, venía a la cancha, veía la reserva y después se quedaba a ver. Claro. No, me seguía mucho con el tema del por. Él había sido deportista también, jugaba al básquet, Ajá. jugó en Náutico, salieron
campeón también, así que le gusta mucho el deporte. Claro, una época, década del 60, Y 70, sí. que el básquet en Rosario Era muy importante, Sí, eran 10 equipos por barrio. Había Aparte, en esa época él era alto, o sea, tenía Claro. la misma estatura y el promedio era más bajo de la gente, entonces él Claro. jugaba y se destacaba. en Y ese vos momento. habías estado jugando también al Yo básquet. jugaba al básquet mucho tiempo, porque ya ¿En te Náutico? digo, tenía el club enfrente y de toda la vida siguiendo los pasos del padre, jugaba al básquet, jugaba al fútbol, al vóley, pero al básquet llegué a jugar en la selección rosarina Ajá. el año anterior de dejar el básquet por el fútbol. Por el fútbol. Y después Jorge Grifa, recuerdo que me dijo, bueno, o uno o el otro elegí. Entonces elegí el fútbol. Había que elegir. Todo de buena altura, La pasión. Había que Ah, Sí, claro, por el básquet claro, también. claro, bueno, claro. Para el fútbol también, pero... Lo bueno que si Grifa no te hubiese visto con 19 te hubiese dicho, nene, Claro, anda a jugar al anda a jugar básquet, al claro. Sí, por eso, sí. No, no Sí, hubiera. por Un aparte- maestro, Jorge. Y te busca a los 16 años, o sea que. Por eso yo te decía, digamos, que era una edad como grande en ese momento también, porque ellos estaban siempre atentos. Claro, evidentemente. claro. Sí, pero él, viste que tenía esa red de No, por que eso te buscaba digo, gente claro. en todo lado, la capacidad que tenía. Sí, de Veía que mirarlo. donde destacaba alguno, ya lo traía Sí. para Newell's. Sí, sí. Que eso es lo que se perdió mucho en la actualidad. Claro. Pero, Sí. La captación. porque la captación, porque han salido de Buenos Aires a buscar jugadores a todos. Hay mucho Claro, más. sí, hay mucho más. Empezaron a hacer lo que hacía Grifa Claro. solo prácticamente. Solo me refiero desde News. Exactamente. O el otro equipo. Que acá También él lo tenía hacía. una visión. Sí, porque sí, muchos han superior, contado, superior. y Sí. bueno, Bueno, el mismo Roca- Zamora, pues. Zamora nos contó lo mismo que Alfaro. Del día que lo fueron a probarse, entraron, empezó a los 3 minutos, le dijo vení, salí. y- No sabían qué pasaba. Claro, dice, No, Pero Ah, yo vine Zamora de- estaba lesionado. estaba Zam- quebrado. Zamora Ah, estaba negro quebrado, está. sí. Quebrado el brazo. Dice, Y me dijo, Alfaro "No, que vos había quedaste", venido- dice, pero algo te pasa, dice, porque se dio cuenta de que Claro. estaba corriendo raro, digamos. Pero ¿y por qué me hacía sacó? tres No, dice, días. pues vos ya quedaste. Ah, claro, Claro, directamente. ya se había dado cuenta que... Dice, suerte que me sacó porque dice, tenía un dolor, pero bueno, Claro. no lo demostraba. Pero evidentemente se había dado cuenta. Sí, Sí, ahí sí, había. tenía ese Ah, poder de eso captación era que, impresionante. que era Un maestro. muy único, muy único en lo suyo. Y después de ese debut en Córdoba, ¿qué pasó? No, ¿Volviste al banco? volvimos a... Porque no, recién volvés a jugar justo terminaba la temporada. la temporada, claro. Después arranca la temporada siguiente y bueno, seguimos en el plantel jugando en reserva y bueno, después... Ahí ya se había ido Solari, ya estaba Judica. Sí, o- se va fue en el Solari, periodo, vuelve claro. Judica y vuelvo a jugar en primera contra Deportivo Armenio cuando el primer equipo tiene que jugar la Copa La Libertadores. Copa Libertadores, claro. Y jugaron ahí un volvimos a equipo de jugar y bueno, perdimos ese partido. Visitante tocó los dos partidos. Los dos partidos, exactamente. Con Platense, Ahí en de- cancha ahí- de Platense, ahí de perdón, con titular, Armenio. con Armenio, Ahí de titular. Jugamos toda la reserva. Ahí. Sí. Sí. Y después de ese partido no volviste al primer equipo a jugar. Después de ese Eh, partido, al poco tiempo, yo creo que al mes, me surge la posibilidad de irme a España. Ajá. ¿A qué equipo? Al Castellón de España. Mm. Entonces, entre negociaciones, estuvimos hablando con la gente de Newell y bueno, viendo la posibilidad que yo estaba muy frenado porque ya venían subiendo los chicos que traía Claro. Marcelo Bielsa, yo estaba frenado en el medio. Martino y Leo se quedaban. Los chicos de arriba Claro, se quedaban, los claro. jugadores de arriba, entonces no tenía mucha posibilidad. ¿Y sabes Sí. cómo vino eso de Sí. ese club? Sí, tenía un allegado a la familia, un intermediario que fue a España con unos contactos de varios clubes que ya tenía armado y estuvo sondeando varios equipos por ese contacto que tenía y bueno, surgió la posibilidad de hacer una prueba en el Castellón. Claro, porque no era una época, sí había... No, se era había noviembre, ocurrido. era- No, pero me Ah. refiero a videos, no Nah. había nada de todo eso. Claro, era la palabra. Después te de cuento que- alguna anécdota para comunicarme con mi familia. Claro, Claro, sí, porque sí, también, sí, no, la era época. todo esa difícil. época. Claro. Bueno, y surge esa posibilidad de hacer una prueba. Viajo a España, estoy una semana a prueba ahí y bueno, me dan el ok para quedarme. Bueno, avisamos acá que estaba todo ok, ya me habían dado la autorización para viajar, pero bueno, faltaba el tema del pase para poder hacer todo con la AFA y todo.
¿cómo me llegan los papeles? No ¿Y sabía. la préstamo o...? No, yo ya me habían Te dado ibas con el pase. el te pase, ibas con me el dieron el pase, pase, claro. sí, porque yo ya también tenía 24 años, ya estaba Claro. en una etapa que tenía que definir ese No. tema. O me quedaba en Newell para jugar y no iba a tener esa posibilidad, entonces ¿El Castellón de qué regiones, de qué en ciudades? está en la Comunidad Valenciana. Ah, Son 3 provincias, una es Valencia, Alicante y Castellón. está. Está muy cerquita Sí, sí. de lo que es Barcelona, Tarragona, Claro. Barcelona. Tarragona, Sí. claro. Sí, Una sí, zona sí. muy Hermosa. linda, hermosa. Y bueno, y acepto, llegamos a las negociaciones, me quedo ahí en el club a jugar. Bueno, le hago, viejo, mirá, hablo con mi viejo, me tenés que llegar, y dice, ¿cómo hacemos para llegar a esto? Y después no sé cómo se entera que existía el fax. Claro, porque era en ese año, el 88, Claro. se ve que estaba. Claro. Allá estaba a lo mejor, pero acá no. Entonces se fue a una telefónica para mandarme, porque antes lo tenía que hacer en La calle San Luis. No, A ver. estaba en donde es ahora el correo, ahí en el fax, claro, sí. Bueno, sí. se No, tuvo que- claro, calle San Luis estaba la telefónica que se mandaban los telex. que Claro, eran los de- teles, del otro claro, lado. bueno, pero estaba el fax, entonces Era me una mandó cinta. toda la papelería ahí al club, que esto, que lo otro, y bueno, era una anécdota que en esa época... Claro, no, bueno, sí. No fue- sabía. Claro, y aparte vos estabas allá, quedaste. Yo estaba allá y quedé, no pero es que volví, necesitaba- ¿viste? no. Como, ahora que podés, va a volver. No, Ya aparte, me quedo allá y listo, ya era está. una fortuna lo que valían Claro. los pasajes, lo que Claro. no era en la época de ahora. Y bueno, y ahí ya me quedé a jugar en ese club. Ajá. Y después demoró el tema del pase y todo eso, pero bueno, pude jugar. ¿Te acostumbraste de a poco ahí, allá en España? La verdad que no me costó la adaptación, me acostumbré muy fácil. Ajá. Apenas ¿Estabas solo? Estaba solo, Estaba vivía solo. con un compañero de ahí que no lo conocía, Ujú. me fui a vivir a un departamento con él y la verdad que hicimos una amistad muy grande y debuto en ese momento, jugamos contra el Barcelona Atlético, el segundo equipo, porque el Castellón estaba en segunda división. Ah, el Barcelona B. El Barcelona B, exactamente. Y debuta también el arquero, que el otro lo estaba haciendo mal, debuta el arquero, debutamos y ganamos 1-0 y empezamos a ganar así partido y salimos campeones ese año. Ascendieron. Ascendimos a la primera división, Ajá. que fue la 4ª vez en la historia que ascendía el Castellón. Castellón. Un logro increíble. Increíble, la verdad que increíble. La gente, no podíamos caminar por la calle, una Claro. ciudad chica, relativamente chica para Claro, lo que es un España. equipo, digo, estando en primera división. La verdad, un logro bastante increíble para ese equipo. Yo creo que la verdad que sí, era la 4ª vez que subía en la historia el Castellón y bueno, Y ahí fue empezar a jugar contra los grandes Contra los equipos, monstruos. El claro. Real, el Atlético, el Barcelona, el Athletic exactamente. Club. Había Año 88, 89 ascendimos. El año 89, 90 jugamos en primera división. Ajá. El primer debut del equipo contra el Real Madrid. Ah, Lo Empezamos tuve que ahí. marcar a Hugo Sánchez. Bien. Para Bien, empezar. para livianito, empezar. Claro. pero Empezamos bien. No, la delantera Hugo Sánchez y Butragueño. No, Claro. Venían de salir campeón todos los Claro, años. No, aparte era. No, unos ¿Y monstruos. estaba Valdano Atajaba también? Bullo. ¿No estaba Valdano? En ese No, programa? ya se había Ya retirado. se había Hacía retirado. 1 o 2 años que se había retirado. Claro, porque Ah. él va al Mundial. No, termina no yendo al Mundial 90 Valdano porque lo hace volver Bilardo, que se había retirado a entrenar y después no lo lleva. Claro. Claro. Y era un equipazo. No, Estaba no, Schuster de 2. Just. Schuster de 2. El Después alemán, estaba Rubio. Ruggeri, pero no jugó ese partido, el cabezón. Estaba Martín Vázquez, Sanchís, Michel. Claro, creo que era el equipo que se le decía la quinta del buitre. La quinta del buitre, buitre, claro, por exactamente. buitragueño que era. Nada, eran unos monstruos. Creo que serían 5 años seguidos. Sí, campeones. campeón, Claro, sí. un Bueno, empezaste animal. ahí. Empecé ahí. la Partido. ciudad- No, la ciudad estaba alborotada, Claro. era terrible. Ah, de local fue. Sí, fue de el local, Real fue de Madrid local. allá. Fue de local, debut sí. en- Claro. No, de local. Por eso. No, el primer partido lo jugamos en Oviedo, empatamos 1-1 y bueno, nos tocaba jugar ese partido, sacamos un muy buen resultado, nos pelotearon un poco, pero terminamos Lo 0-0. resistió. Ah, Bien. bueno, bien. 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 Una jugada, había llovido, estaba un poco ahí, la cancha siempre se juega media mojada, porque te la riegan antes de jugar, jugás con tapones altos y la cancha muy rápida. Una jugada, tiran un balón
500 millones ¿cómo es? De euros al piso. Lo agarré, lo crucé a Butragueño y a Hugo Sánchez lo levanté Los dos para juntos. los dos juntos. Increíble. Bueno, Una es anécdota. una anécdota. Interesante. Vamos a recordar el equipo, el segundo partido de Bonoff acá en Newell fue Panchi Lori. El patón, sí. Celoria, que después lo reemplazó Tafarel. Sí. Fernando Gamboa, Cacho Ciales, Fuliana, Barabane, Bonoff, Juan Carlos Roldán, Grioni, que después lo reemplaza Ayala, Víctor Ramos y el Torpedo Sáez. Exacto. ¿Juan Carlos Roldán o Cristian Roldán? Juan Carlos Roldán. Juan Carlos, ¿Eh? el santiagueño. Eso fue un partido que se jugó el 23 de octubre de 1988. ¿Y ahí que había quedado Ramos? Y Que vos venía- decías que había ido el primer equipo a la Libertadores. Sí, lo que pasa es no, que no me acuerdo si ya estaba lesionado no, o ya estaba estaba... Batistuta, Valo adelante. Estaba claro. Ah, sí. Pablo y Batistuta, claro. No me acuerdo por qué jugó Víctor. La verdad que no me acuerdo. Pero sí, si lo Y recuerdo. aquel estaba plantel bien. donde debutaste, No, que en la fue Libertadores estaba, que fue un estaba 21. Gabri también, Jorge Un 23 Gabri. de diciembre, me parece. 21 de diciembre. 21 de diciembre, 21 porque es el mismo 86. cumpleaños que mi hija. Scoponi, Basualdo Taylor, Pautazo, mirá ya de Sí. memoria, Cosoni lo reemplaza a Pautazo, Giovanoli, Viglione, Martino Rossi, Martino, que bueno, Aviglione está ahí, Rossi lo repasa a Viglione y vos reemplazas a Martino, Chiraolo, Ciale, De Sotti Zamora. Ciraolo de Soto y Zamora. Qué nombre, Ya Martín. le Lo que estamos al decíamos, poste, sí, decíamos los nombres hace un rato. No, es una cosa. El Chiraolo estuve hablando el otro día, él está así. bien. Rubén sigue viviendo en Valencia. Vive Sí, en lo he Valencia. cruzado en una oportunidad. Estuve con él, sí. Estuvo hace unos años acá, que estuvo, lo recibimos en cultura siempre, que le mandamos un mensaje y responde. Sí, sí, sí. Creo que estaba trabajando cuando yo hablé con él la última vez, hace unos años atrás, con los veteranos del Valencia. Sí, creo que Creo que será sigue. la actividad. Está Ahora ahí. le perdí el rastro, lo tengo en el Facebook, pero hace rato que no... Estuvo haciendo algo de locución, transmitiendo partidos también, comentando partidos, así que Ajá. él está allá. ¿Y allá después cómo sigue la Claro, justo la iba a carrera? preguntar eso. Bueno, ese año nos salvamos del descenso, porque era un equipo que recién ascendía, Claro. ya se fija mucho por el tema de los presupuestos, por lo menos en esa época. Y bueno, tuvimos la Bueno, eso posibilidad hasta el de... día de hoy, casi el que asciende Sí. le cuesta el primer año mantenerse. Sí. Claro. Pasó, por ejemplo, en la Premier, que en la temporada pasada, que los tres equipos ascendieron y en la siguiente descendieron de vuelta. Los tres, sí, El, claro. por ejemplo, el Ipswich, que había ascendido, descendió. El Leeds. Sí, sí, es una cosa que se repite. Normalmente en España también pasa, Claro. o pasaba en esa Sí, época. también pasa lo porque mismo en España. te cuesta ascender, sobre todo que son ciudades más Muy chiquitas, pequeñas, claro. muy chiquitas, con el aporte de los socios y de a lo mejor del ayuntamiento, que es la municipalidad, cuesta mantener un Claro, presupuesto con los alto presupuestos por los del otro jugadores. equipo. Claro. Sí, por eso haberse mantenido ese primer año es como otro ascenso casi, como Claro. otro logro para El el equipo club. que lo hizo bien, el Villarreal. Villarreal, que está pegado a Castellón, Ajá. es una ciudad de 50.000 habitantes. Pero el presidente, que es Francisco Roch, hizo una buena gestión, hizo muy profesional al equipo, Al equipo. y lo hizo mantener Claro, durante hasta el muchos día de hoy, años. claro. No, aparte lo sacó campeón de la UEFA. UEFA. Ah, Claro. Con Riquelme. Ya te digo, ¿no? El estadio ahora está muy moderno, pero Claro. en la época que nosotros estaba en tercera división. Claro. Lo hizo ascender, trajo un equipo de gente muy profesional, y inclusive creó una ciudad deportiva, con gente, fue a buscar gente afuera de Mira, jugadores. casualmente hoy veía algo del Villarreal, que hablaban del estadio, lo lindo que está, lo moderno que está, y capacidad dijeron para 26.000 personas. Dice, la mitad de la ciudad puede Sí, ir, hablaban sí. de 50.000 Aparte habitantes. están metidos en el medio de la ciudad, las casas la tenía al lado, porque Pegadas. no puede crecer y no quisieron mudar el estadio, hacer el estadio nuevo, entonces están rodeados por Sí, las casas, no como tiene pasa espacio. acá en alguna Claro. Tigre, Pero por siendo ejemplo. ciudad chica, digamos, o sea, como que también mucho lugar, más No, que nada para por cuando eso. viene otro equipo, claro. No hay mucho lugar, pero te llega un Real Madrid, Claro, y a claro, lo mejor cuando viene. pudiera meter más capacidad, o haberlo hecho en un lugar para poder estacionar. Es un Más, caos claro. para ir. Claro, sí, Para sí, ir a ver sí, al sí. Villarreal. Para ir a ver al Villarreal, Claro, el exactamente. Villarreal que
estuvo subiendo en estos últimos años, le estuvo yendo bastante bien, salió campeón de la Europa League, está jugando la Champions ahora, que justo hoy perdió 1-0 con el Pafos. Así que... Él está actualizado sobre Sí, sobre veo el con fútbol, el sí, fútbol sí, europeo. eso permanentemente, sí. El que fue un partidazo de hoy, el Barcelona, me Claro, imagino claro. que lo habrás visto. Yo Sí, no con llegué a el verlo, Brujas. justo llegué cuando faltaban 5 minutos. Volviendo al tema. Y después el segundo año se repite la campaña en primera, ya con... Yo de ahí ya dejo el Castellón, me ya te termina vas. el contrato y bueno... O sea que tuviste 2 años, el 2 del años. ascenso y el primer Lo año difícil primero. era jugadores extranjeros, podían jugar 2. Claro, 2 En por esa equipo. época, normalmente los jugadores extranjeros que traían eran delanteros, goleadores. Sí, pero aparte extranjero en España era un italiano, por ejemplo, un francés, No, podían un ser. alemán, o ya eran comunitarios. No podían ser comunitarios. O sea, Claro. extranjeros eran, los comunitarios eran extranjeros Eran en ese extranjeros, momento. Claro, claro. El primer año podían jugar 2 y después ampliaron a 1 más. Ajá. Después, creo que por la ley de de un Brosman, de este Claro. jugador, pudieron ampliar los comunitarios, Claro, comunitario pero ya dejaron unos de ser años después extranjeros. fue Sí, eso. sí, fue más Y, a los 90 principios. y entonces, bueno, me termina el contrato, el entrenador trae a 3 yugoslavos, 3 jugadores yugoslavos, y yo me voy a un equipo de segunda división de Palamos, de la zona norte de Cataluña, Ajá. de allá de la Costa Brava. Y bueno, juego ese año en la segunda división, terminamos el torneo, y había tenido un año de contrato y después ya regreso a la zona de Castellón, a un equipo de tercera división, Ajá, ya con 30 años ya. claro. 30 años, claro, en esa época. En esa no época eran los ya- 30 de ahora, que Exactamente. claro, ya los 30, 31. Ya se uno ya empezaban a estaba retirar. pensando más en el retiro y Claro. que en seguir jugando. ¿Y la relación con el DT cómo era ahí en el Castellón? No, la relación siempre fue buena. Era medio personaje el El entrenador. entrenador. Por ahí daba las charlas y nosotros nos reíamos un poco y eso. Y cuando le hacían las entrevistas, cuando ganábamos, decía, no, yo porque les indiqué y le decía a los jugadores dónde tenían que entrar. Entonces, cuando perdíamos, los defensores Era, claro, se culpa de todo. hicieron mal no hicieron marcaron lo que le bien, dije, no, claro. no nos ayudaba mucho. Nada, pero había un muy buen ambiente entre los compañeros de Castellón y sacamos adelante esa temporada, la verdad que la sacamos adelante muy bien. Bien. Ganamos muchos partidos 1-0 y teníamos una defensa muy férrea Firme. y muy firme y pudimos ascender, salir campeones. Y Salimos en el año de primero en el Barcelona, ¿quiénes estaban? en el Barcelona estaba Laudrup, estaba Koeman Koeman. y bueno, después estaba Zubizarreta, el El arquero. arquero. Estaba por ahí se me pierde, pero de extranjero Sí. ellos dos lo que podían jugar. Claro. De Boer. No estaba No, el no, después, no. creo No, que eso estaba. después. No. Le hablando perdón, justo de los técnicos. Acá en Newell, ¿quién te había tocado como técnico? En reserva Y en reserva, cuando empezaste, digamos. Eh, La primera local. La primera local lo tenía Chiche Ludman, ahí lo teníamos a él. Después en reserva, el año con el Indio Solari lo teníamos al Toto Capitano. Ajá. Y a Rama también estaba, Ramaciotti. Ramaciotti. Estaban los dos. Bueno, y después, bueno, el Indio, el que manejaba todo el grupo. Y después cuando llegó, bueno, yo me fui a préstamo Huracán un año. Fuiste- una temporada estuve claro, a préstamo. sí. Después cuando volví, jugué ahí con Cuando ya Judica. estaba Judica, Judica, claro. Cuando claro, ya estaba estaba Judica, Judica. exactamente. Me Y en faltó esa Huracán, parte. ¿quién te lleva a Huracán? ¿Quién estaba Y de ahí técnico? estaba Viverti en ese año. Estaba Da Corso primero, después estuvo unos partidos y después llegó Viverti. Sebastián Viverti, Sebastián. una gloria de Una Huracán. gloria, sí. Y de España también. En del España jugó, Valencia, que- me parece estuvo en el Málaga. En el Málaga. En el Málaga, creo sí, que una estuvo. figura. Sí, muy relevante. Pero a mí me lleva el papá de Piojito Gentile, que en paz descanse. Eugenio. Me lleva él porque ya estaba Eugenio ahí, estaba el Negro Herrero, Claro, y Eugenio necesitaban había gente. ido a Yo estaba Huracán. frenado en Newell, me dice, venite a jugar allá. Y estaban los hermanos Bonavena ahí dirigiendo el club. Ringo. No, Ringo no estaba. No yo estaba. estaba- Ya está. Claro, no, No, 76. los otros, estaban los dos hermanos y la verdad que
no fue muy bien No. ese año y me volví a los 4 o 5 meses. No. Ah, pegaste la vuelta. Pegué la vuelta enseguida. enseguida. Sí, exactamente. Enseguida. Y Sí, ¿comenzá o Tincho? Con ¿Cómo los- que? los mensajes, a ver. Sí, vamos con los mensajes. El primero de Matías Rubén Medina. Matías recién aclaró, dice que te manda saludos. Trabaja ahí en la estación de Travesía y Sabín, Sí. encargado de la estación. Yo trabajé con él también ahí en la estación, te manda saludos, siempre nos escucha. Después, bueno, saludos de María Inés Solari, que siempre nos escucha también. De Alan, de Jorgelina. Vi que Jala me puso saludos a Milton. Ah, perdón, perdón. Por eso te Está atento, hace leer, está claro. atento como un No, búho, no, ¿eh? No. Martín, Gracias, no, Alan, no. por el saludo. ¿por qué te crees que te lo vas a leer a vos? ¿Para Pero qué? llego a leer que arriba dice Alan Cano. Buenas No noches. traje los lentes, no llego a leerlo bien. Vi que decía saludos nada más. Te presto los míos. Sí, Claro, va a tener justo que te ver vas eso. a... Ahora sí Saludos a leemos. Jorgelina, ahora de efecto del espejo, para abajo vos. Perfecto del espejo dice buenas noches para todos, viva Newell. También un saludo de, también Matías Rubén Medina dice muchos saludos, Fabián. Diego Ibáñez, hola leproso, muy buena nota, saludos. También saluda Oskian Grisani, hola lepras, como siempre, programón, aguante Newells. Alivia Velar, Pedro Aguirre saluda a todos los que están en el estudio, un abrazo enorme. Pedrito Aguirre, campeón con el plantel 2004. Debe haber sido compañero tuyo, Pedro, en el No. momento. No, más chico, bueno, más chico, más chico. Más chico. Y- Es más chico. El que te manda salud también es Oficial Ley, Juan José. Ah, el Juanjo. También. Bueno, ahí Y- compartimos. Walter Reina. que te Y dije Walter antes. también, me dijiste antes. Lo nombramos porque siempre... No, dos Están excelentes escuchando. personas. A Ale Beati Lo le mandamos un escucho. saludo. Sí. Hace mucho que no lo veo. Bueno, a Walter sí lo veo en la Liga de Sí, Banco me dijo Seguro. Y a Juanjo no hace mucho que no. Estuvo no acá en el lo veo. programa, está acá en el programa, siempre dice. Un jugador hace una técnica. Lo que le pegaba a la pelota, tremendo. Y, Muy bueno. y después Diego Ibáñez tiene dos preguntas. Anécdota de los inicios de Batistuta. La verdad que, bueno, con Bati no compartí mucho porque él era 3, 4 años más chico. Claro. Y, o sea, Claro, lo él veía empieza a entrenarlo. aparecer en primero 88. Claro, venía con Bielsa, que Claro. lo sube. Cuando regreso de Huracán, estoy entrenando varias veces, lo veía que tenía una polenta, una fuerza, y lo veía patear al arco y te agujereaba la red. Bueno, la característica de él. Lo que Después desarrolló mucho mejor la técnica, la velocidad y todo, pero en principio que lo veía patear te rompía el arco. Era Era lo una que potencia, resaltaba. una fuerza. Descomunal. Eso es lo que más te llamaba la atención Era cuando lo que lo más veía. destacaba Batistuta. Lo que destacaba, Antes que exactamente. hablábamos de lo de Grifa, él en el homenaje a Grifa ahí en el Departamento de Cultura, él mismo cuenta de que el único que dijo confiaba que en se él. quiere este Que confiaba. muchacho, dice, todos decían, ahí te mandalo, ya está. Dice, el único que dijo, no, yo quiero que se quede fue Grifa. Fue Grifo. El único, No, digamos, no, como no. que lo No, lo vio, digamos. Ahí te das cuenta lo que sabía, ¿no? Claro, no Jorge? le erraba. Ya No le sabía erraba. cosas. Y la otra No, un pregunta, fenómeno. La otra pregunta que dice Diego Ibáñez, ¿cómo trabaja Yudica luego de ser campeón? ¿Qué les pedía? Yudica. Ujú. Lo que pasa es que trabajé muy poco yo con Claro. Yudica, porque yo estuve ese partido nada más contra Armenio, estuve a lo mejor entrenando ese mes anterior cuando yo regreso de Huracán, y después ya me Después te sale vas la a oportunidad España. de irme a Claro, España. sale No. lo de España después. Jugué el único partido de ese año que sale campeón Newell, ese partido que perdimos, y sale luego campeón, pero no estuve trabajando Claro. mucho, pero bueno, por lo que los comentarios que decían la gente, que tenía un carisma bárbaro y una forma de llegarle a los jugadores. Claro, era de los técnicos que De los técnicos que le llegan, hablaba y le claro. llegaba mucho a los jugadores y los convencía por ese lado. Pero como que no tuviste mucho tiempo de hablar con Yudica, así de conocerse. Exactamente. ¿Y de compañeros de esa época? De Que hayan compañero. quedado, digamos, compañeros que hayan quedado como amigos o... No, ya te digo, jugamos a veces ahí en la liga, bueno, con Sí, Petete despuntando Rodrigo, piso, digamos, de jugando. sí, exacto. Con Petete nos cruzamos, tenemos un grupo de jugadores que nos juntamos una vez cada tanto a comer. Justo la próxima semana nos juntamos, yo no puedo ir, pero el Galgo, Fabián Basualdo, bueno, el Turcodí, Mirenda, son chicos que han estado en las inferiores.
Néstor del Grande, Walter Bello, no sé, un montón de chicos, me olvido de algunos. Walter Bello era el 9, El 9, que después jugó en Newell y después se fue a Instituto, que estaba de máximo golaro y había metido un montón de goles. Sí. No, un tipazo también. Otro de los que de los otros claro, que no teníamos la posibilidad de jugar, Pero tuvimos en esa que época también se emigrar. hacían buenos grupos. Bueno, pero O todos muchos los los la notados que categoría, quedaron. porque bueno, le vamos a mandar un saludo a Ramón Borrelli, que seguro no está escuchando, no va a escuchar. Él también, 2x3 se juntan varios grupos en la casa de él, que van a comer el profe, ahí en la Florida, y también son todos grupos que quedaron del año 84, 85, 86. Pero yo creo que en esa época había más cantidad de jugadores, había tanta cantidad de jugadores. A lo mejor ahora no llegan tanto porque teníamos el equipo de primera división, que eran 20 jugadores, y lo de la reserva, que entrenábamos todos juntos. Claro. Había como 40 jugadores que entrenábamos todo en un grupo grande. Era. Ahora lo veo que entrena la primera por un lado, la reserva por otro, a lo mejor ya que no es mucho juegue mejor. Antes del partido también. Claro, eso también Eso te es influencia. fundamental, A mí nos encantaba, porque, claro, daba la gente. El que debuta hoy en primera nunca jugó o no jugó con público. Ni en la cancha, nunca. ni en la cancha de Newell, Ni en la cancha de Newell, claro. de jugar. O sea que aparte, entrenar en los en la últimos cancha. 30 minutos vos ya veías a la gente, ya sentía el aliento y más partidos que nos tocaba definiciones ahí por salir campeón y todo, estaba la cancha llena porque iban a ver la reserva la gente, era una tradición. Y el entrenar en reserva también generaba, me ha tocado escuchar un incentivo bárbaro. No, pero de muchos jugadores que en las prácticas practicaban, valga la redundancia, los pases largos, los pases lejanos en cuanto a los carteles. O sea, decía, vos ponete el cartel que va allá, entonces era fácil ver el cartel y sabía el pase era largo, que iba a ese cartel, que ahí había un compañero. O sea. No, y lo bueno, la motivación que era los jueves. Los jueves hacíamos fútbol. Claro, era el partido del fútbol. La reserva prácticamente contra la primera. O sea, éramos como el sparring, pero eran todos los jueves. Entonces te motivaba a jugar contra los de primera. Y había que mostrarse. No sé si mostrarse. A ver, lo que sí que ponía más interés, más voluntad, porque jugaba contra la primera para, si bien demostrar o para que las cosas te salgan bien y para que ellos puedan entrenar también con nosotros. Y también vos ya jugabas, ya conocías a los jugadores de primera, ya Y porque entrenabas. entrenamos todos los días, el grupo era buenísimo. Cuando vos llegabas a primera. La risa, la charla, el vestuario, estábamos todos juntos. Claro, no eran desconocidos. Claro, exactamente. Eran como conocidos. Fabián, ¿y el retiro cómo empieza a gestarse y cómo se produce? Bueno, yo estaba jugando allá en España en un equipo de tercera división y ya estaba por los 30 años y eso, y ya veía que los jóvenes venían creciendo y me ofrecieron quedarme en el club como segundo entrenador, entonces, y ya empecé a hacer una actividad laboral ahí en España. En España. En una empresa de cerámica, con la posibilidad de venirme con ese emprendimiento a Argentina. Entonces ya estuve viendo esa posibilidad, lo cual estuve trabajando con esa empresa. ¿Siempre solo todavía en España todo este tiempo o ya te habías casado? No me había casado. Claro. Yo me casé en el año 90 y bueno, nos fuimos a vivir a España y después nació mi hija. Mi hija Estefanía nació en España, es española. Y después, al cabo de los 3 años, ya regresamos. Ya volvieron. Ya volvieron, pero ya me vine, dejé el fútbol allá, seguía como segundo entrenador, y con ese emprendimiento que me permitió trabajar durante 10 años, instalarme acá en Argentina. Ajá. Una representación de una fábrica de esmalte cerámico para venderle a las empresas de cerámica de Argentina. Ajá. Y bueno, ya dejé la actividad del fútbol y me vine con eso, con una visión de futuro. Claro, y después volviste también al... No, y volví a España 2 veces al año porque había 2 ferias, una feria en Valencia y una en Bolonia. Relacionado al trabajo. Relacionado al trabajo, al fútbol no. Claro. Pero bueno, me permitía ir a ver gente conocida y desarrollar el trabajo allá. Y lo estuve haciendo casi durante 10, 15 años hasta que en el año 2000, 2001
vino la catombe en Vino el Argentina. 2001. Vino el Sí. 2001 y no convenía más porque Claro. el tema del dólar, las empresas se habían puesto, Sí, sí, la, sí. la- La- la la- fábrica ya, el precio La de... eterna historia de la Argentina. Sí, exactamente. El precio era muy alto, no convenía, había una fábrica nacional, entonces Claro. salí a vender a todo lo que era Sudamérica y vender el esmalte. Estuve unos años más y después ya también me cansé de Claro. viajar. El Bueno, fútbol pues- no. Sí Con relacionado el fútbol no estaba relacionado, no tenía tiempo, porque Claro. por la No, actividad se viajaba por Sudamérica, viajaba por por todo, todos claro. lados. Pero y después, y ahora, digamos, estos últimos años después de eso, Sí, El estuve... negocio bueno, que era de tu viejo, volviste. después, bueno, Claro. termino de trabajar en esa empresa y empiezo a trabajar con mi papá en la empresa familiar y ahí hago el curso de técnico de fútbol y estuve dirigiendo en Puerto San Martín, en PCM, Ajá. unos años y bueno, después ya dejé la actividad y bueno, siempre relacionado con el fútbol, con amistades, jugando al fútbol en la liga, pero el trabajo que yo realizo no me da la posibilidad de tener el tiempo Claro, el para tiempo dedicarle claro. y la verdad que lo dejé. Es bastante ingrato también. Tenías una porque hija, dijiste, y. Tengo una hija, Estefanía, que nació en España, y Máximo, un hijo que nació en Buenos Aires. Y Cuando Máximo estaba no viviendo se le allá. dio por el fútbol. Máximo es un muy buen jugador de fútbol, zurdo, fanático de Newell, pero no le gusta mucho, en esa época el compromiso, el entrenamiento no le gustaba. Entonces Claro. no. No, Lo llevé a jugar a Lo iba Malvinas en y serio. todo. Sí, Claro. no se lo tomaba muy en serio el tema del entrenamiento, por lo menos en esa época. Claro. Y la verdad que no lo dejó, pero es muy buen jugador. También. Podría haber llegado, esa era... Milton. También Milton no te le cuento gustaba que practicar. yo también te Milton cuento, tampoco le gusta. no, yo te ¿no? cuento que de pequeño yo me encantaba el fútbol pero me encantaba más jugar en serio, no me gustaba tipo entrenar, quiero ir a jugar en Claro, serio al bueno, Ir a fútbol. jugar directamente. Jugar nada más, claro. que es lo que- Eso es lo más difícil, eso lo pueden hacer un jugador en Sí. el mundo, dos Una jugadores, cosa- pero lo demás tenemos que entrenar. Claro, una anécdota que te quiero contar es que incluso cuando jugaba en el complejo Killer, fuimos a Buenos Aires para un tipo de partido amistoso y justo nos enfrentamos con River y le metí 2 goles. Recuerdo que ganamos 4-2. Ah, muy bien, muy bien. Pero La para mí- primera vez que jugaba de 11 y le clavó Dos goles. Pero no le gustaba entrenar. No le No había gustaba. forma Bueno, de- no había no, forma. Algo parecido, Algo. similar Sí, yo decía, a Máximo, muy a mi pocos hijo. jugadores, pero si uno ve en el caso de Messi o de Cristiano Ronaldo, entrenan un montón también. Bueno, Entonces, sí, son casos por eso. especiales, pero yo hablaba también del Diego. El Diego Ah, bueno, sí. era un gran profesional, pero por ahí no era, si hubiese entrenado como cualquier otro jugador. Bueno, acá decían también, cuando vino el boliviano Valdivieso, dice que era que no le encantaba, Y el burrito. no le gustaba nada. Dice, yo Y el quiero burrito- jugar claro, nada más. burrito. Y el burrito Ortega, claro. Quería era- jugar nada más. Claro, bueno. La calidad Pero la son las tenían, pero excepciones, bueno. son las excepciones, Exactamente. obviamente. ¿Ídolo? Ídolo, bueno, de mi época el ídolo el Diego. El Diego, ahora Messi también, obviamente, pero en esa época era un referente Claro. que teníamos todos. Y en Newell, ¿a quién mirabas? Y a mí me gustaba mucho Roque Alfaro. En la época que iba a la cancha de chiquito me gustaba Fenoy, el arquero. Fenoy, claro. Usted es del barrio también, de la zona. de ahí Sí, cerquita. sí. Y bueno, también Chirola Sazalde, no sé. Claro, toda la camada. esa Cuando de iba ese de equipo, chico, bueno, y claro. también en la época cuando lo veía jugar, el Tata, para mí un fenómeno. ¿Y en qué La parte de la- técnica que tenía, increíble. ¿Y en qué parte de la cancha ibas? O vas ahora. No, yo ahora voy en la platea oeste, donde salen los jugadores. Ahí estoy. La del museo. La del museo, Claro. La del exactamente. Voy ahí atrás. Así que. Ah, bien. Bueno, linda charla. Bonita Por lo charla. menos para nosotros Para nosotros nos todas quedan las charlas con 2 o Messi. 3 minutos de programa. Te vamos a pedir que nos dejes un saludo Y una firma. en el cuadernito de visita que le llamamos nosotros. ¿Qué es lo que extrañas o no extrañas de la época de jugador? El entrenamiento, el compartir con los jugadores. Más allá de la edad. No, de la Eso, edad, eso. o sea, Contra eso no se puede. Pero... Ir a los entrenamientos, la previa antes de salir a entrenar, las charlas, la broma, todo ese ámbito que se vivía, la verdad que eso se Mucho extraña. compañerismo. El compañerismo, El compañerismo. todo eso.
también extrañás el momento antes de salir a la cancha, esa ansiedad, ese nerviosismo. Cuando llegás a pisar el césped ya se te pasa todo y te concentrás en el partido, pero esos momentos antes de salir a la cancha, sí, por lo menos a mí personalmente, pasaba esa ansiedad, esas ganas. Cuando vos salías al campo de juego se pasó. Y se pasa, la mayoría de partidos sí, por ahí hay algún partido que ¿Y cómo lo vio a ese jugador desde el banco? Que vos decís, me tocó que ir al banco, a veces hoy vivimos una sociedad más egoísta que antes. A lo mejor antes no había más egoísmo, porque si quiero jugar. En algunos momentos te da un poco de bronca, pero bueno, vos entendés que a lo mejor el que está jugando lo está haciendo un poco mejor que vos, lo está haciendo mejor, y después te está siempre en el momento de que tenés la posibilidad de entrar en cualquier momento y tenés que estar al 100% para poder cumplir. Claro. No te puedes tirar abajo porque si no fracasás. Calor y no sabés si te llaman en cualquier momento. Bueno, por eso. Claro. No, pero a lo que voy, que tenés que estar concentrado, de que con esas mismas ganas que como si estuvieras jugando desde el primer minuto, porque después tenés que entrar y cumplir. Claro. Lo mismo, no te puede venir abajo y en el momento del partido y ver cómo viene y todo, claro. Sí, tenés que estar siguiéndolo. Exactamente, es así, tal cual. Claro. Así que... Milton, vamos a reiterar los medios para volver a ver el programa. Le reiteramos que todo lo que pasó esta noche acá va a quedar subido a la red para verlo permanentemente. ¿Y a dónde? En nuestro canal de YouTube Historia de una Pasión OK, y también nos pueden seguir en Instagram Historia de una Pasión OK. Perfecto. Sí, ¿Cobras doble hoy? ¿Nos llegamos a los 100 o no? Estamos en 99, estamos 99 seguidores de Facebook, de YouTube. De YouTube. Y dijimos que cuando lleguemos a los 100 vamos a hacer unos regalos. Especial. Sorteo, vamos a regalar varias cosas, póster, vamos a regalar postales, así que van a participar los 100 suscriptores, todo, no el que sea número 100. Lo tenemos que llegar esta semana. Si no llegamos esta semana, no hacemos el programa. Tenemos 100 suscriptores ya. ¿Ya está? Bueno. Llegamos. Bueno, entonces el miércoles que viene prometemos los sorteos. Prometido en deuda. 5 suscriptores. 5, bien. Porque estuvimos hace 3 o 4 días con 99. No lo estuve siguiendo ahora, así que... La verdad, agradecemos muchísimo a todas las personas que nos siguen. Siguen, que son muchos los que nos ven durante la semana y nos dejan también los comentarios. Nos alegra muchísimo. El programa queda grabado acá pueden entrar también en el Facebook de la radio, que sigue estando, lo buscan y lo siguen, sigue estando. Y bueno, y si no, en el canal. Fabián, 1.000.000 de gracias. Desde el principio, el haberte molestado, el haberte venido hasta acá y compartir con nosotros este rato, para nosotros un placer enorme. Bueno, muchísimas gracias y bueno, la verdad que me sentí muy cómodo y recordar viejas anécdotas desde aquella época, así que bueno, quería mandar un saludo muy especial a mis hijos, a mis padres y también a un grupo de amigos del Club Atlético del Rosario, que nos juntamos a jugar todos los miércoles y me están esperando con un asado en este momento. Y a 2 amigos de España, a Jorge y Hugo Malo, que son fanáticos leprosos. Viven en España. Un asado, dijo. Ahora vamos. Se anotan todo ahora, Ahora sí. Escucha, y a Kichi Garrido, que... Y a Kichi, que un fenómeno. Kichi me pasó una persona. Sí, Kichi un fenómeno. Creo que aprendemos un poco de él. De cultura, de tener a la gente del club que a veces no se sienten tan mimados o estaban desprotegidos o a veces el club se ha portado mal. A veces no hay que enojarse con el club, sino con la dirigencia que está en su momento. Así que bueno, de parte nuestra siempre los recordamos a cada uno de ustedes y a cada uno de los que ha pasado por el programa. Así que bueno, el agradecimiento total por tomarte el tiempo y venirte hasta acá. Te he jodido bastante por teléfono. No hay problema. Sí. ¿Milton? Y bueno, esperé. Creía que me ibas a decir algo. Que te vas a ir el domingo a correr, así o... A la maratón. No me anoté este año. No me anoté este año. Sí, Milton, sí. ¿Vos sí? Sí. ¿Y la de 10 o no? Sí, de 10. De 10, muy bien. ¿La de 10? Sí, la última que fui fue en 2022, en el de Judica. Claro, bueno, yo corrí esa. El sábado estamos invitados a comer, cada uno se pagará lo suyo, comeremos con Kukim, que viene de Buenos Aires, vamos a estar en el bar del lago. Dijo que va a correr, va a comer. Un fin de semana. Yo en esa que vos corriste, vos corrés 10, ahora yo corrí la de Kids.
Ah, mira. Sí, la de de chico. 300 metros. Ah. Nos vemos el miércoles que viene en Horizonte 91.7. Un abrazo a todos, gracias. Chau. Chao. Si quieres conocer propuestas comerciales más